Me llamo Jesús Poveda, me llamo Jesús porque nací el día de Navidad y mis padres tampoco tenían muchos problemas. Soy médico, profesor de psiquiatría en la Universidad Autónoma desde el siglo pasado, desde el año 95. Dirijo una consulta de psicopatología de la adolescencia, que es precisamente donde estamos, y algunos me consideran un activista, pero yo me considero un congruente entre lo que enseño en la universidad, lo que hago en la consulta, y eso tiene unas consecuencias, que es que defiendo la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, y por lo tanto estoy absolutamente en contra del aborto y de la eutanasia. El panorama de la cultura de la muerte es que legalmente es mayoritario, porque las leyes en el año 23 del siglo XXI son mayoritariamente pro-abortistas, pero socialmente yo creo que hay un movimiento muy poderoso, muy potente, muy congruente, muy de seguir avanzando, ¿no? Entonces, yo suelo decir que la ignorancia es atrevida y en el caso del aborto se paga con vidas humanas, ¿no? Mientras que el conocimiento y la verdad es progreso y salva muchas vidas humanas, ¿no? No deja de ser sorprendente el revoloteo que se ha organizado con la ecografía famosa, ¿no? Y el latido del corazón, ¿no? Entonces parece que una cosa que es progresar, que es escuchar el latido fetal, otra cosa que es progresar, que es hacer la ecografía, sea ahora mismo discriminado, tachado, incluso calificado de acto fascista, cuando en realidad es la verdad, y la verdad ayuda a ser libres, ¿no? Sorprendentemente hay gente que es contraria a la vida, es pro aborto, contraria a la vida, y ellos lo que hacen es negar la verdad y el progreso, ¿no? La verdad es el latido, la verdad es el movimiento fetal, y hay gente como los niños pequeños, ¿no? Que cuando no quieren ver algo cierran los ojos, o cuando no quieren escuchar algo se tapan los oídos, ¿no? Entonces, aunque en el ámbito jurídico, Tribunal Constitucional incluido, hay una infantilización de taparse los ojos y taparse los oídos, socialmente yo veo ahora la sociedad mucho más madura que en el año 85, cuando se aprobó el aborto en España, y la sociedad ahora tiene cada vez más recursos, ¿no? Hay más instituciones, más fundaciones, más partes de la Iglesia comprometidas realmente con la ayuda a la mujer embarazada, ¿no? Y por lo tanto yo es una batalla que socialmente la veo ganándose, aunque políticamente, y hoy en el Congreso de los Diputados, 17 de febrero del año 23, es un día lamentable, ¿no? Pero yo culturalmente y socialmente veo que las cosas van cada vez mejor. Bueno, estamos precisamente en una zona de Madrid que es Vallehermoso, ¿no? Que es donde vivía uno de los filósofos que en España han pensado más sobre este tema, que es Julián Marías, ¿no? Julián Marías tiene una frase muy lapidaria, nunca mejor dicho, en cuanto a sepultura, que decía que una cosa muy triste es cuando la sociedad acepta socialmente el aborto, ¿no? Yo creo que en el año 85, cuando llegó la ley de aborto en España, traída por el gobierno socialista, era el precio, así me lo hizo ver el ministro de Justicia y el ministro de Sanidad, Ernest Lluch, y Fernando Ledesma, estamos hablando del siglo pasado, de hace unos cuantos años, decían que era el precio que España tenía que pagar por entrar en la Unión Europea, ¿no? Y es verdad, pues a veces los políticos, igual que decía Fraga, por citar a más del arco parlamentario, la política hace extraños compañeros de cama, ¿no? Cada uno que entienda lo que quiera, ¿no? Bueno, en aquellos años la política era así, los años han pasado, la sociedad ha avanzado en un sentido y en otros, ¿no? Y no deja de ser curioso que en España se apruebe la ley trans cuando en los países donde se aprobó hace años se está retirando, ¿no? Entonces España va por detrás, ¿no? En Estados Unidos se ha derogado ya la ley Roe versus Wade, diciendo que aquello fue un montaje, que aquello era mentira, ¿no? Y en España estamos en aquella dirección, ¿no? Por eso yo creo que los políticos españoles son como los malos políticos de hace 20 años de otros países, ¿no? Entonces, aunque los políticos en España hagan cosas tan singulares como proteger más a los perros que a los seres humanos, o a las ratas de una casa que a la que cuida la casa, ¿no? Que a lo mejor está cuidando a un niño que no quiere que le coma la rata. Bueno, pues que aunque los políticos hagan unas cosas, la sociedad va de otra manera, ¿no? Pero en este caso las leyes van por un lado muy tánatos, muy de muerte, muy de eutanasia, muy de aborto, muy de desechar embriones humanos, mientras que la sociedad, yo a la sociedad la veo cada vez más saludable, ¿no? Ya Fijo le conozco desde el año 97, tuvimos una mesa en una universidad de verano que yo dirigía en Segovia, y siempre ha sido un buen técnico, ¿no? Es un hombre que siempre ha hecho muy bien los números, y que de hecho estuvo
trabajando de técnico en la Consejería de Sanidad. Luego trabajó en Correos y Correos funcionó mejor, ¿no? Y yo creo que él es un gran técnico, entonces él sigue siendo un gran técnico, entonces él suma, resta y da votos, quita votos, ¿no? Entonces a mí me ha parecido que tristemente esta frase la ha dejado al descubierto como un hombre sin principios. Él ahora tiene una finalidad que es ganar las elecciones y vale todo, ¿no? A mí, a lo mejor es que ya soy mayor, ¿no? Me ha hecho gracia porque es que me ha recordado a los hermanos Marx, ¿no? Estos son mis principios y si no les gusta tengo otros, ¿no? O sea, estos son los principios del Partido Popular, el respeto a la vida, pero tengo otros. Entonces, si no me dan votos, pues ahora digo que lo que ha hecho el Tribunal Constitucional está muy bien. Yo creo que sin duda se ha precipitado, está nervioso, quiere ganar las elecciones, las va a ganar, porque yo creo que últimamente en España no se ganan elecciones, sino que se pierden, ¿no? Entonces las perdió Rajoy y las ganó Sánchez porque era el que estaba, ¿no? Ahora las perderá Sánchez y las ganará Rajoy porque es el que estaba, ¿no? Hombre, yo creo que lo que ha pasado en Castilla y León es lo que pasó en Texas hace ya muchos años, ¿no? Yo tengo la suerte de que me gusta mucho viajar, es más, no sé lo que hago aquí, pero me gusta mucho viajar y ver cómo están las cosas en otros países. A finales de los años 80 viajé a Estados Unidos y me di cuenta, por ejemplo, que el movimiento pro-choice se llamaba pro-choice y dije, pues en España esto no puede ser, el movimiento pro-vida se tiene que llamar pro-vida y los abortistas, abortistas, ¿no? O sea, no caer en la manipulación del lenguaje, ¿no? Luego también vi una cosa en Estados Unidos hace ya 15 años, que era como en Texas se había ido imponiendo la llamada ley del latido, ¿no? Que es una ley que dice que si se escucha el latido fetal y es un latido humano, a ese ser humano hay que respetarle, ¿no? No deja de ser paradójico que en el estado de Texas es donde más ejecuciones hay, pero los americanos son así, ¿no? Duermen encima de un rifle, ¿no? Pero yo me aprendí la lección de la importancia del latido y desde entonces ha sido un no cesar con el latido, ¿no? Yo mismo pues dirijo una escuela de rescatadores que lo único que hacemos es ofrecer ecografías a las mujeres en la puerta de establecimientos abortistas con unos resultados extraordinarios, porque cuando entra una mujer acompañada a veces de su pareja, otras veces de su amiga, otras veces de su padre que la lleva a abortar, ¿no? Y de pronto escuchan el latido, se plantean realmente lo que está pasando. A lo mejor hasta ese momento ha habido, nunca mejor dicho, oídos sordos, ¿no? O oídos abiertos solo a indicaciones de ir a abortar, ¿no? Pero el latido de un feto es una locomotora. A mí me encanta cada vez que hago una ecografía y se escucha, ¿no? Y lo que ha pasado en León, Castilla y León, ha sido que de pronto lo del rey desnudo, ¿no? Nadie se atreve a decir el latido tiene una vida, el latido tiene una vida, hasta que de pronto el latido del feto enciendes el micrófono y se escucha y retumba por todos los lados, ¿no? Y lo que ha pasado es que los políticos pues han vuelto a hacer un poco esa cosa tan infantil de taparse los oídos o cerrar los ojos. A mí me parece muy infantil, ¿no? O sea, lo de Feijóo, hermanos Marx, ¿no? Estos son mis principios y si no les gustan tengo otros y de pronto tiene otros porque él quiere ganar las elecciones. Y con lo que ha pasado en Castilla y León ha sido que alguien ha dicho, oye, escuchemos el latido fetal. Y entonces ha dicho, no queremos escucharlo, ¿no? Es agredir a la mujer, cuando desde mi punto de vista lo que hay que hacer a la mujer es, nunca mejor dicho, darla poder, eso que la gente llama empoderarla, más poder que escuchar el latido de su hijo me parece que no se le puede dar, ¿no? A mí me gusta, y a lo mejor después de tantos años en la vida académica, en la universidad, pues haciendo inicialmente mi tesis doctoral, luego dirigiendo más de 25 tesis doctorales y líneas de investigación, te das cuenta que al final hay que ser prácticos, ¿no? Y hay que decir, bueno, ¿qué tenemos, no? Queda un poco de película americana cuando entra uno en la comisaría, ¿qué tenemos? Pero la vida es práctica, ¿no? Y yo estuve 5 años haciendo una investigación en los años 80 para informar a los pacientes al final de la vida, ¿no? Y después de 5 años preguntando a los familiares, a los pacientes, a las enfermeras, a los médicos, cuál era el mejor modo de ayudarles desde el punto de vista de información, pues conseguimos 2 palabras, ¿no? Que se llama verdad soportable, ¿no? La verdad soportable es decir a los pacientes lo que realmente tiene, pero de una manera que el paciente pueda soportar y pueda apoyarse en eso para aceptar, por ejemplo, cuidados paliativos, para aceptar la situación, para entender todo lo que pasa alrededor, ¿no? Entonces tú dices, pues 5 años investigando para decir 2 palabras que es verdad soportable. Pues sí, 5 años para llegar a una conclusión que es verdad soportable. Con el tema del aborto y de las mujeres embarazadas y de la presión social hacia abortar, a mí me ha pasado lo mismo, ¿no? Yo llevo muchos años
haciendo manifestaciones, conferencias, actividades, ¿no? Yo, cuando estaba estudiando la carrera de medicina en el año 83, que fue el año que la acabé, suelo decir que acabé la carrera antes de que la carrera acabara conmigo, pues tuve que rotar por ginecología, ¿no? De La Paz. Y cuando roté por ginecología de La Paz tuve que atender un caso de una mujer que había tenido un aborto espontáneo. Y el director de la maternidad me dijo, oye, hazle grado y recompón bien en la bandeja los 4 miembros, abdomen y tórax, la cabeza y la placenta, porque si no puede haber hemorragias, o puede haber infecciones, o puede haber problemas de esterilidad, ¿no? Entonces recompuse el puzzle y me quedé muy asombrado de cómo la naturaleza tiene sus reglas para acabar con vidas humanas, ¿no? Porque la naturaleza es dura, ya lo creo, ¿no? Y cuando recompuse aquello, porque el anestesista despertó a la mujer, el ginecólogo que supervisaba se fue, el celador se llevó a la mujer en la camilla, yo me quedé viendo la bandeja, dije, bueno, voy a intentar dar voz a los que no tienen voz. Y empecé como a elaborar qué hacer, y después de muchos años llegué a una frase, que es la frase que utilizamos en los rescates, que es ¿qué necesitas para no abortar?, ¿no? Es una frase respetuosa, no le estamos diciendo no abortes, eres una asesina, no estamos diciendo nada de eso, estamos diciendo qué necesitas para no abortar, ¿no? Y resulta que es una frase que contiene mucha sabiduría, porque das por supuesto que está embarazada, das por supuesto que quiere abortar, estás en la puerta de un establecimiento de abortos, pero también estás dando por supuesto que a la mujer nadie le ha ofrecido alternativas. Y es asombroso desde el primer momento las respuestas a esa pregunta, ¿no? La primera respuesta que escuchamos cuando dijimos esa frase, ¿qué necesitas para no abortar?, fue la de una chica joven. Los rescates siempre los hacemos chico, chica, 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 nunca chico, chico, ¿no? Yo iba en ese momento con una enfermera, nos presentamos como lo que somos, soy médico, soy enfermera, ¿qué necesitas para no abortar? Entonces nos quedó mirando y dijo, no, si yo no quiero abortar. Lo que pasa es que mi padre me echa de casa porque soy menor de edad, ¿no? Y le dijimos, pues tenemos casas de acogida, si quieres te llevamos. Ah, pues qué bien. Y fuimos a la casa de acogida y con el frescor que iba a abortar se vino a la casa de acogida, ¿no? Yo me acuerdo que hablé con el padre. El padre, lógicamente, cuando le llamé yo, se puso muy nervioso, pensaba que había pasado algo terrible y lo que había pasado era algo magnífico, que era que su hija había decidido seguir adelante con el embarazo. Entonces la pregunta que hacemos es ¿qué necesitas para no abortar? Y tener detrás toda una red asistencial, ¿no? Pues Fundación Madrina, Red Madre, Fundación Leyen, muchas parroquias con sus Caritas o con su fundación Hogar de María, o sea, toda la red que tienes que tener para luego responder, porque cada caso es un caso distinto. Pues es que a mi marido le han echado del trabajo, yo estoy embarazada, estaba trabajando y ya no puedo trabajar, tengo ya 2 hijos y no me da la economía, entonces tú tienes que tener soluciones para eso, ¿no? Entonces la frase que hacemos es ¿qué necesitas para no abortar? Y esto ha dado un resultado tan fantástico, tan sorprendente, que han cambiado la legislación ahora delante de los establecimientos abortistas y han hecho una ley antiacoso. Pero sorprendentemente la ley antiacoso ha sido un boomerang contra las clínicas abortistas, porque cuando yo voy, que suelo ir todos los sábados por la mañana, es más, invito a quien quiera venir los sábados por la mañana a la calle Pensamiento 23 a hacer, que está en el barrio de Tetuán, aquí en Madrid, muy cerca de 4 Caminos, a hacer rescates. Pues yo enseño a hacer rescates y tiene que tener 2 características, ¿no? Respeto a la mujer, o sea, si la mujer no quiere escucharte, pues no te escucha. Si dice luego hablamos, y si respeto, y luego voluntad firme de ayuda, ¿no? Y con esa voluntad firme de ayuda, pues resulta que hemos podido ayudar a miles de mujeres, ¿no? Porque realmente la mujer, pues la mujer es como el hombre, como todos los seres humanos, pues queremos las cosas bien. Si todo el mundo nos dice que abortemos, pues abortamos. Si alguien nos dice que nos ayuda, pues vamos a ver cómo se ayuda, ¿no? Yo lo que suelo decir es que los providas en general celebramos cumpleaños, ¿no? Mientras que los abortistas no celebran nunca cumpleaños, ¿no? Nosotros pues celebramos cumpleaños. Es más, yo ya tengo a hijos de hijos rescatados, entonces yo ya soy un abuelo provida, ¿no? O sea, el otro día me dijeron que si podía ser el padrino de un hijo de un rescatado. Y dice, pues sí, vamos a ser ya padrinos, abuelos, ¿no? Pero en las clínicas abortistas aquello no se celebra, ¿no? Es todo muy triste, ¿no? Por eso yo creo que, aunque antes me preguntaba sobre lo triste y fuerte que son las legislaciones tan abortistas, yo digo, sí, realmente las legislaciones son cada vez más abortistas en España, pero socialmente la vida se abre paso, porque la vida, al final hay hijos de los hijos, ¿no? Mientras que cuando hay abortos, pues
los abortos generan más abortos, pero es un fondo de saco, ¿no? Sí, yo creo que lo comentaba antes, que la ley de antiacoso es una ley boomerang que se ha vuelto contra los establecimientos abortistas, ¿no? De hecho, yo algunas veces que he ido a abortar, que ha venido la policía, ¿no? Como para constatar que está todo en orden, pues se han quedado muy asombrados de lo limpia que está la ambulancia donde hacemos ecografías, el carnet de médico que tenemos todos los que hacemos ecografías, o sea, todo es correcto. Y les decimos a los policías que los que acosan son los establecimientos abortistas, que tienen denuncias por publicidad engañosa, tienen situaciones irregulares económicamente en las contabilidades de sus establecimientos, tienen denuncias por irregularidades con pacientes, entonces que los que acosan realmente son ellos. Entonces la ley antiacoso, que era para la gente que íbamos a rescatar, se ha vuelto contra los mismos abortistas. Y yo creo que el consejo que yo doy es ser un poquito valientes, o sea, no pasa nada. O sea, cuando un policía te pide el carnet de identidad, pues tú se lo das y tan contentos. ¿Sí? Los agentes, nunca mejor dicho, es gente de orden, pero se llaman los agentes del orden, ¿no? Y el que a mí un día al año me detengan, pues es consecuencia de que yo hay un día que, como decía mi madre de pequeño, es que eres muy desobediente, ¿no? Entonces ese día pues desobedezco a la ley porque quiero hacer visible la tragedia del aborto, ¿no? Pero el resto de los 364 días al año que hago asistencia no hay ningún problema con ir a hacer asistencia y con ayudar a las mujeres, ¿no? Y con el día de resistencia, pues lógicamente la autoridad quiere hacerse valer, pero ese día la autoridad no sirve porque hay algo más fuerte que la autoridad, que es la ciencia y la conciencia, que te dicen, haz esto al menos un día al año, ¿no? Hay una costumbre navideña, que es la famosa lotería del día 22, otra que es la noche de cena de Navidad, y hay otra costumbre que es el 28 de diciembre de tener al doctor Poveda, ¿no? Esto viene pasando ya desde los años 80, finales de los 80, pues ya me detenían. La ventaja es que yo nunca cometo delitos, sino que cometo faltas. Un delito es un delincuente, ¿no? Pero yo he sabido guardar esa tenue línea entre la falta y la delincuencia, y yo falto porque no hago caso a los policías me detienen por desobedecer, pero en el juicio se ve que un hombre que desobedece, pero que ni agrede, ni violenta, ni insulta, pues evidentemente no tiene más pena que pagarle al abogado que le ha llevado el juicio, que es a lo que yo estoy condenado, que es pagar a mi abogado, ¿no? Pero aquello no es un delito, ni mucho menos, y es una costumbre. O sea, yo, y además me gusta que me acompañen. Es más, hace un par de meses estuve en una boda cuyo argumento es: estuve contigo en el calabozo, ¿no? Está bien, iré a tu boda, ¿no? Porque yo creo que ante leyes injustas hay que un poco señalar esa injusticia, ¿no? Y haciendo un balance de lo que pasa en España, de 100.000 abortos al año, a pesar de que en España en general pues hay mucha gente provida y es un país con más vitalidad que mortalidad, por así decirlo, ¿no? Las costumbres, el estado de bienestar que hay en España, ¿no? La fiesta, la alegría, ¿no? ¿Por qué hay tanto aborto? Yo creo que la respuesta la dio una filósofa judía que fumaba, que se llamaba Hannah Arendt, cuando hablaba de la banalidad del mal, ¿no? La banalidad del mal consiste en que, sin complicarte la vida, tú participas en el mal, pero casi sin darle importancia, ¿no? La banalidad del mal la describió Hannah Arendt cuando, en un juicio que hubo en Jerusalén, donde se juzgó a un alemán que firmaba las peticiones de la cámara de gas y que trajeran el gas y que enchufaran el gas y que abrieran el gas, le preguntaron que cómo él hacía eso, ¿no? Y él contestó con la sencillez de un funcionario, que él firmaba los papeles que le traían los jefes. Y a eso le llamó Hannah Arendt la banalidad del mal, ¿no? Y en España lo que ha pasado con el aborto es la banalidad del mal. Yo el otro día llegué con mi ambulancia para hacer ecografías y al lado llegó una ambulancia de Castilla-La Mancha y hablé de conductor a conductor de la ambulancia. Le digo: oye, ¿tú qué haces aquí? Me dijo: yo he traído una señora, yo soy el conductor de la ambulancia. Pero tú has traído una señora para que haga un aborto. Y dice: no lo sé, yo soy el conductor de la ambulancia. Entonces el conductor de la ambulancia trae a la señora para que aborten, el que recoge los residuos de abortos porque él trabaja en una empresa de limpieza, el que limpia los cristales de los establecimientos abortistas, pues tiene que dar de comer a la familia y limpia los cristales. Y entonces hay un concepto que es la banalidad del mal, que toda la gente, sin darse cuenta, hace que en España haya 100.000 abortos al año. Entonces a lo mejor
ha tenido que llegar este momento con la ley del latido en Castilla, ha tenido que llegar, Castilla-León, ha tenido que llegar este momento con la ley dicha por el Tribunal Constitucional de Legalidad para que se despierten un poco las conciencias. Al menos las conciencias de algunos obispos se han despertado bruscamente y yo creo que se puede volver todo esto contra el gobierno este que se llama progresista, pero que no le gusta el progreso, que no le gusta ni escuchar el latido, ni ver ecografías, ni atender a la mujer, ni que haya niños, ¿no? A mí cuando me hacen esta pregunta me gusta recordar, como si fuera una persona mayor, ahora es el momento de toser, como los mayores, que cuando el aborto se quiso instaurar en el Hospital de la Paz, año 87, las señoras de la limpieza de la Paz hicieron una huelga de no limpiar los quirófanos donde se hacían abortos. Y aquello tuvo unas consecuencias tremendas porque el recién nombrado director de la Paz, nombrado a dedo para que hiciera abortos, dejó la Paz y se fue a un hospital de Leganés, que tristemente se conoció como Legranés, porque era el sitio donde más abortos hacían, ¿no? Pero fueron las señoras de la limpieza, ¿no? Entonces, yo lo que animo siempre es a que cada uno, desde donde estemos, hagamos lo que podemos, que es mucho. Si tu empresa limpia cristales, no limpies los cristales de una clínica abortista. Si tu empresa es de limpieza, no limpies ni te lleves los residuos de un establecimiento abortista. O sea, no formar parte de esa cadena de muerte que es el aborto, ¿no? Yo creo que la manera eficaz de manifestarse es haciendo lo que uno sabe hacer. Entonces, si una persona tiene un programa de televisión, como es su caso, gracias por venir a entrevistarme. Si una persona lo que hace es cuidar niños pequeños, pues da la enhorabuena cuando esa señora que trae un niño pequeño está embarazada, ¿no? Si una persona lo que hace es ser abogado, pues defienda las causas en favor de la vida, ¿no? Y luego cuando haya que manifestarse, pues cuantos más en la calle mejor, ¿no? Porque si algo inquieta a un político en campaña electoral es la calle, lo que dice la calle, ¿no? Entonces yo creo que cada uno donde estemos y luego saliendo a la calle con gran naturalidad, ¿no? La verdad es que una ventaja de la cultura de la vida es que siempre estás como dándole vueltas a nuevas iniciativas, ¿no? Igual que las personas que hacen abortos o eutanasias, pues es muy, muy triste porque lo suyo es chimpún, o sea, es acabar con una vida humana, desconectar un respirador o dar una sobredosis de un medicamento en el caso de la eutanasia o hacer un legrado o dar una píldora abortiva, y es así de simple y de triste. Cuando tú te comprometes en la cultura de la vida, pues siempre tienes que como imaginar nuevas maneras de actuar, ¿no? Y entonces hay una iniciativa bien bonita que se llama El Hogar de María, que es una iniciativa que lo que hace es pedir a cada parroquia que desde la parroquia tengan un apoyo a la cultura de la vida, ¿no? Acogiendo a las personas del barrio o de la zona que puedan tener un problema de discriminación social por el tema del embarazo en un momento de dificultad, ¿no? Y luego también yo profesionalmente me dedico a la vida en situaciones críticas, ¿no? Tanto al comienzo de la vida, por eso toda la rama está provida tan interesante, como al final de la vida. Me encanta y de hecho colaboro con hospitales de cuidados paliativos, hago atención a domicilio de pacientes al final de la vida. No me gusta llamarles pacientes terminales, porque lo de terminal es como del ordenador o de los autobuses, ¿no? El paciente nunca es un paciente terminal. La enfermedad sí, pero el paciente es un paciente que hay que cuidar, ¿no? Y eso lo hago. Y también a veces pues atiendo otro momento crítico en la vida, que es la adolescencia, ¿no? Que es, en la consulta en la que estamos ahora es una consulta de psicopatología de la adolescencia, ¿no? Entonces me gusta mucho tener iniciativas para esa adolescencia. Tristemente en España se ha disparado el tema del suicidio, es consecuencia de la cultura de la muerte. O sea, en un país donde a las mujeres se las obliga a abortar, a los ancianos se les empuja a la eutanasia, ¿cómo no los jóvenes van a querer suicidarse? Pues si todo es oscuro y negro, pues en la adolescencia que tanto cambio emocional y tanta labilidad emocional, ¿no? Y entonces, bueno, pues me gustan mucho los proyectos donde a los adolescentes, lejos de decir todo está fatal, quítate de en medio, pues ofrecerles alternativas para seguir adelante y modos y maneras de reconstruir esa vida que a veces parece que no tiene sentido, ¿no? Entonces, pues tengo entre manos iniciativas muy bonitas respecto a esto y espero que dentro de poco pues den sus frutos. Bueno, la ley trans yo la conozco bien, o sea, yo llevo ejerciendo la medicina desde el año 83, ¿no? He visto muchos pacientes, ¿no?
he firmado más de 1 millón de recetas, ¿no? O sea, en fin, estoy en la trinchera, ¿no? Y lo que ha hecho la ley trans es aprovechar un momento de ciclo vital que es la adolescencia. La adolescencia, si hubiera que definirlo de un modo antropológico de andar por casa, lo podríamos definir como un momento de aclarado, ¿no? O sea, igual que cuando lavamos la ropa, pues hay un momento de aclarado y la ropa está pues ahí aclarándose, nunca mejor dicho, pues, y además no puedes hacer nada porque ya el jabón está puesto, la temperatura está puesta, pero el aclarado... Pues tristemente lo que hacemos con la ley trans es que en el momento del ciclo vital en el que la persona está en el aclarado y por definición no se aclara porque está en el aclarado, se le da el poder de decidir. Y entonces eso es un error, ¿no? De un modo muy salvaje, el famoso chiste de la ruleta rusa, ¿no? No juegues a la ruleta rusa, dice, se lo dije y le entró por un oído y le salió por el otro, ¿no? Entonces, en la adolescencia, que es el periodo aclarado, lo que hay que dejar al adolescente es que se aclare, pero no que en uno de los momentos dé por definitiva una situación que son estados de ánimo, ¿no? Yo explico mucho lo que es la personalidad y lo que son los estados de ánimo, ¿no? Y los estados de ánimo son estados del yo. Entonces uno puede estar enfadado, pero no ser un tío enfadado. Uno puede estar triste, pero no ser una persona triste. Y lo que hace la ley trans es darle el poder de ser al estar. O sea, pues uno, pues hoy estoy muy sensible, ¿no? Pues entonces ya me voy a hormonar porque como soy hombre quiero ser mujer y tal. No, hombre, no, aclárate. Es una ley que, por otro lado, los países que llevan años con la ley trans están echando para atrás. Entonces, una vez más, los políticos españoles van por detrás, legislan mal y tarde, ¿no? A mí me parece que es un error de bulto, ¿no? Es un error de no haber viajado, es un error de ser de pueblo, de estar metido en la Moncloa. Esto ha pasado con todos los presidentes de los gobiernos, que después de unos años en Moncloa no saben lo que vale un café, no saben lo que vale dónde está la gente, no saben lo que está pasando, y para mantenerse en el poder empiezan a hacer caso a la gente que está alrededor, que es gente que presiona tristemente en direcciones muy poco constructivas, ¿no? Cuando ves un poco las cosas con perspectiva y el movimiento abortista que yo conocí en Estados Unidos, en California, yo tuve la suerte de estar en California en finales de los 80, principios de los 90, donde fue la explosión gay y todo aquello. En la agenda gay estaba llegar al abuso de niños y por supuesto que a todo el tema de los matrimonios entre comillas gays, ¿no? Eso yo me acuerdo cuando lo escuché en Estados Unidos, dije esto en España nunca pasará, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que está pasando y está pasando porque al final todo depende de la visión de la antropología que uno tenga, entendiendo por antropología la visión del ser humano que tengamos, ¿no? Entonces hay una antropología teocéntrica que tiene a Dios como referencia y entonces la famosa frase de si Dios quiere, ¿no? Yo haré lo que pueda. Otros que tienen una visión más antropocéntrica, que es el ser humano sobre todas las cosas, pero ahora estamos en una visión biocéntrica, donde el ser humano es un animal más dentro del planeta Tierra, donde hay lechugas, caballos, perros, y el ser humano es un animal más, ¿no? Entonces, para las personas que tienen una visión biocéntrica, pues las legislaciones tienen que ser cada vez más pro animal y menos pro hombres, ¿no? Yo creo que son maneras de entender la realidad, ¿no? Entonces hay gente que entiende la realidad de esa manera y hacen leyes de esa manera. Esas personas están en el poder hace leyes de esa manera, ¿no? Si el presidente que tenemos en el gobierno actual de España, que se llama Sánchez, a la primera persona que recibió extranjera fue un tal Soros, que tiene una visión del planeta mercantilista, donde lo de menos es el ser humano y lo demás son los recursos, los intereses parciales y muy lejos de la libertad, muy lejos de la educación, muy lejos del progreso, pues las consecuencias son estas, ¿no? Eso yo lo tengo súper claro. O sea, que el establecimiento de datos se va a convertir en una guardería es ley de vida, porque resulta que las personas que hacen abortos acaban como abortándose a sí mismas en el sentido de que no hay futuro. O sea, yo he visto a enfermeras que han trabajado en la Dator salir de la Dator para trabajar en sitios donde se hablara de vida, ¿no? Y se hablara de ayudar y no de un aborto y otro aborto un día y otro, ¿no? He visto a médicos que hicieron trabajos allí felicitándome por el trabajo que hacía, ¿no?
me acuerdo de uno que trabajó ahí, que Madrid es muy grande pero muy pequeña, ¿no? Y acabas encontrándote. Y me dijo, no sabéis la fuerza que tiene que estéis vosotros ahí, ¿no? Entonces, si ellos mismos reconocen la fuerza que tiene estar ahí y ellos mismos se van acabando de ellos mismos, pues ese local lo venderán, lo compraremos, ya haremos, ya lo creo, una guardería, ¿no?